Bien, en esta ocasión mi compañero Rodrigo Niño y yo, Gerardo Rolón, les vamos a explicar sobre cifradores simétricos. Entonces, el primero que vamos a hablar es DES, que en español traduce estándar de encriptación de datos. Entonces, la reseña histórica del algoritmo es que fue presentado en 1970 por IBM ante un requerimiento de la Agencia Nacional de Estándar NBS en Estados Unidos para el nuevo estándar de encriptación. Esta propuesta de IBM había sido desarrollada por Jos Fiesel y sus colaboradores y es una versión del algoritmo que él venía trabajando denominado Lucifer. Eh, DES fue revisado por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y después de sugerir unos cambios y que la IBM los implementara, en 1977 el algoritmo es aceptado como el estándar actual. Para 1999, el algoritmo lograron romperlo, entonces empezó a hablar de las vulnerabilidades que presentaba ante ataques de fuerza bruta o diccionario. En la descripción del algoritmo tenemos que es un algoritmo simétrico basado en bloques, es decir, que utiliza la misma clave para cifrado y descifrado. Su método de desciframiento es utilizar permutaciones y sustituciones en bits. La versión genérica o la más utilizada tiene una clave de 64 bits, de los cuales 56 son de cifrado y 8 bits son de paridad, es decir, que nos indican si se trata de una cadena de bits par o impar. Para cifrar, hace uso de la compuerta XOR y, como ya he mencionado, puede ser descifrado utilizando fuerza bruta. Sin embargo, como los algoritmos de fuerza bruta necesitan un tiempo y recursos de computación altos, el algoritmo sigue siendo útil en términos de hacer un ciframiento cambiando la clave constantemente. Suficientemente, la clave se debe cambiar suficientemente rápido para que un ataque de fuerza bruta no se pueda completar. En cuanto al soporte matemático del algoritmo, tenemos que básicamente funciona con 5 partes. Lo primero es que se hace un fraccionamiento en bloques de 64 bits del mensaje que se quiere encriptar. Si el mensaje no tiene más de 64 bits y no son múltiplos de 64 bits, su longitud en bits, es bueno o hay que completar el mensaje a múltiplos de 64 bits. Hay diferentes técnicas para hacerlo. Una de las más utilizadas es rellenar los bits faltantes con basura, en este caso bits en cero. Después de eso se hace una permutación inicial en los bloques de 64 bits. Estos bloques se parten en dos partes, una parte denominada izquierda y otra derecha. A estas partes y junto con la clave se van a hacer 16 iteraciones de permutaciones y sustituciones. A esto se les denomina rondas. Finalmente, se van a reconectar las partes, se van a volver a unir. O sea, y por último se hace una permutación inversa. Eh, a manera de algoritmo iterativo, se puede escribir según la ecuación que vemos al final de la diapositiva, donde nos está diciendo que la parte izquierda de la iteración i es la parte derecha de la iteración i-1 y la parte derecha de la iteración i es la parte izquierda de la iteración i-1 aplicada la operación XOR con el resultado de utilizar la función sobre la parte derecha de la iteración i-1 y la clave en la iteración i. Esta fórmula se entenderá más fácil con el siguiente ejemplo. Bueno, entonces viendo el funcionamiento del algoritmo gráficamente, lo que tenemos es que el texto plano se divide en bloques de 64 bits. A estos bloques se les aplica una permutación inicial. De esa permutación inicial vamos a obtener dos mitades que vamos a denominar L sub 0 y R sub 0 o parte inferior y superior. A su vez,
se va a tener una clave de 64 bits que se debe ir procesando, haciéndole dos permutaciones, entre primero una permutación denominada P sub 1, después una rotación a izquierda, después P sub 2. Cuando ya tenemos las dos partes preprocesadas, se les va a aplicar una función en la cual tiene por medio la aplicación de una compuerta XOR. Después hace otro intercambio de las mitades y finalmente se hace una permutación inversa. Uniendo cada bloque procesado de esta forma, se obtiene el texto cifrado final. Haciendo una revisión más a detalle del funcionamiento, entonces el bloque de 64 bits se le aplica una permutación inicial que es reordenar según nos muestra la tabla, es decir, el 1 que aparecía en la posición 1, 1 de la matriz inicial de los 64 bits, cambia de posición y donde estaba el 1 ahora se pone el bit número 58. Después de aplicar la permutación se obtienen las dos mitades que para el caso de la primera iteración se denominan L sub 0 y R sub 0. A la mitad R sub 0 o superior se le aplica una permutación E, que lo que hace es un reordenamiento a la vez que duplica algunos bits. Con eso se pasa de un bloque de 32 bits a 48 bits. Para la clave se necesita una clave que sea en total 8 caracteres. Esos 8 caracteres se pasan a notación en binario octal, es decir, 8 caracteres de longitud de 8 bits, con lo que se tiene una clave de 64 bits. A esta clave se le van a quitar los últimos 8 bits de cada renglón, de cada grupo de 8 bits, lo que son los bits de paridad que nos indican si el resto del número binario es par o impar. Una vez se eliminan, se va a hacer una nueva permutación, es decir, un nuevo reordenamiento, quedando una clave de 56 bits. Esta clave se va a dividir nuevamente en dos bloques, una mitad superior y una mitad inferior. A estos dos bloques se les va a hacer rotaciones izquierdas según la ronda actual. Para la primera iteración se hace una rotación izquierda. Después, a este resultado se le aplica una permutación que denominamos PS2 y así obtendremos la clave de la iteración I. Para esta rotación lo que se hace es, se concatena C sub I y D sub I en ese orden. Se van a eliminar 8 bits, los que aparecen sombreados en esta tabla, y después se van a reordenar según indica la tabla de permutación. Con este valor hallado de K sub I se va a hacer una operación XOR entre el R sub 0 o el R de la iteración anterior y el K sub I. Este resultado, a este resultado se va a dividir en grupos de 6 bits y cada uno de esos 6 bits se les va a aplicar lo que se denomina una caja. Se van a pasar por una caja que en realidad es hacer uso de una función lineal que va a convertir esos 8 grupos de 6 bits en 8 grupos de 4 bits, procesando los primeros 2 bits de esos 6 que vamos a pasar, lo que nos van a indicar al pasarlos a decimal, la fila que vamos a escoger. Los siguientes 4 bits, al pasarlos a decimal, nos indican la columna que vamos a escoger. Teniendo la fila y la columna, encontramos la celda del valor en binario en decimal que debemos devolver y ese lo convertimos a binario, así obtenemos un número de 4 bits. Esto se hace para las 16 iteraciones, según indican las tablas. Finalmente, a este valor de cada bloque procesado con las funciones lineales, se les aplica la permutación P, que es el reordenamiento que indica la tabla. Y así hemos obtenido el R de la iteración sub I, que como vimos al inicio, se obtuvieron según la aplicación de estas funciones recursivas, en las cuales se aplicó una compuerta XOR, se pasaron por la función que eran las cajas que tenían un operador, una función lineal.
Una vez tenemos todos los bloques L y R, se concatenan obteniendo una cadena de 64 bits. Y se le aplica una permutación P inversa, que hace un reordenamiento según indica la tabla. Una vez se acaba ese reordenamiento, tenemos el mensaje encriptado de ese bloque. Para el desencriptado, es necesario conocer la clave. En caso de conocer la clave, es necesario operar cada clave por aparte de forma inversa. Para las L y R también se deben aplicar todas las operaciones de forma inversa, pero iniciando desde la R16 hasta la 0. En caso de desconocer la clave, el mejor método para obtenerla es utilizar un algoritmo de fuerza bruta. Este algoritmo, como ya no es estándar, sus aplicaciones son muy limitadas y estas incluyen un encriptado para cortos periodos de tiempo, es decir, encriptar y cambiar las claves tan rápido que un ataque de fuerza bruta no pueda ser realizado, para generación de números aleatorios y para permutaciones. El siguiente algoritmo que se va a exponer es 3DES. Esto significa que aplica 3 veces el estándar de cifrado de datos. Este fue presentado en 1998 para corregir la vulnerabilidad de DES. Se iba a plantear como el sucesor inmediato, pero la Agencia Nacional de Seguridad, junto con el Instituto de Estándar y Tecnologías, lo propusieron nada más como un algoritmo de transición hasta que el nuevo algoritmo de encriptación avanzado estuviera completo. Es decir, se alcanzó a utilizar en la industria, pero más o menos a finales de 2017, inicios de 2018, se encontró una vulnerabilidad que se hizo muy evidente, denominada como Suite 32, por lo que este algoritmo se empezó a marcar como despreciado y su uso en el futuro debe estar prohibido. Es decir, seguir utilizando este algoritmo es dar la posibilidad de una vulnerabilidad evidente. El funcionamiento básico de este algoritmo es a partir de 2 o 3 llaves. La generalización es utilizar 3 llaves, en la cual se va a utilizar una llave para encriptar el mensaje. Después, con una segunda se desencripta. Como la segunda es diferente a la primera, se va a obtener un mensaje en texto plano distinto al inicial, que va a generar bastante ruido. Y este mensaje texto plano desencriptado se va a volver a encriptar con una tercera clave. Con eso se va a obtener que el mensaje encriptado final sea muy diferente a si se hubiera encriptado solo una vez utilizando DES. Esta es la versión con 3 llaves. En la versión con 2 llaves, la primera y la tercera son la misma, pero esto da lugar a que se pueda aún aplicar un algoritmo de fuerza bruta para obtener el mensaje en texto plano original. Por lo tanto, se recomienda utilizar las 3 llaves distintas. Este algoritmo todavía tiene algo de aplicación en la industria. Todavía se ven aplicaciones de finanzas. Las empresas privadas encriptan algo de data con él. Hay transacciones sobre tarjetas de crédito que tienen una parte encriptada con 3DES. OpenCSL también da la posibilidad de utilizarlo, y versiones de Microsoft OneNote y Outlook 2007 han sido encriptadas con este algoritmo. El siguiente sistema de criptográfico que vamos a trabajar es el AES, un sistema avanzado de encriptación estándar. Como vimos, el DES y el 3DES no prestan las garantías para el transporte de información. Por esto, en Estados Unidos nace esta iniciativa para encontrar un nuevo algoritmo de criptografía. Este trabaja con bloques y con claves, longitud de claves variables basados en múltiplos de 4 bytes. El más conocido sería de 128 bits. Fue creado por una pareja. Se dice que es basado en lo que es el algoritmo de Richdel.
y básicamente pues es el reemplazo de lo que es DES y 3DS. En 1997, como se había notado, nace la iniciativa, se invitó al público a que trajera sus esquemas y el NIST lo declaró como básicamente el algoritmo ganador. Como podemos ver los dos nombres de los creadores, y se hace oficial a partir del 2001. Su soporte matemático está basado en lo que son campos de Galois, su representación de GFK. Usa aritmética modular, donde en función del módulo P, en nuestro caso sería base 2, y básicamente utiliza esto para la representación de coeficientes del tipo Z sub P de grado menor a M. Para las operaciones van a utilizar lo que es compuertas lógicas, en este caso la compuerta de XOR, parecido en casos anteriores, y el algoritmo está basado en dos bloques donde uno vamos a tener las claves y en el otro vamos a tener el texto que se va a ir cifrando. El flujo del algoritmo empieza con lo que es un add round key, que básicamente lo que se habla es de combinar la clave, que se deriva descifrando cada iteración lo que sería una matriz S sub 0 que vamos a ver luego. Luego de esto vamos a entrar en las rondas que son estándar, donde va a haber un subbytes. Lo que se va a hacer es una sustitución no lineal, donde cada byte se reemplaza con otro de acuerdo a una tabla de búsqueda. Luego lo vamos a ver. Shift row en el que cada fila del state va a ser la matriz que vamos a tener en cada etapa. En esta va a ser rotada de cierta manera, cierto número de veces, y un intercambio de columnas que básicamente es el combinado de las 4 bytes en cada columna usando una transformación lineal según el campo de Galois. Para la etapa final se van a repetir estas 3 etapas ya anteriormente mencionadas. Para un ejemplo, vemos como en la parte superior poseemos nuestro bloque de 128 bits en su representación hexadecimal, y con ello vamos a realizar nuestra primera matriz, que simplemente es un agrupamiento de a 4 bytes, y vemos cómo nace lo que es el primer estado. Esto es lo que vamos a querer cifrar y vamos a utilizar su correspondiente, una clave también de la misma longitud, en hexadecimal. Entonces, en el primer paso vamos a realizar una rotación de los bytes de arriba hacia abajo. Una vez que tenemos esta columna, vamos a utilizar lo que es la C y la F en una matriz que se llama S-box. Esta matriz es encortada en línea y la intersección entre ambas columnas nos va a dar el nuevo término de la columna que vamos a seguir utilizando. Esta columna le vamos a realizar aplicar una compuerta XOR con la columna de 4, o sea, la cuarta columna hacia atrás, y luego el resultante le vamos a hacer un XOR con una matriz RCON que va a ir cambiando cada columna sin repetir esto, y así obtenemos la nueva columna que va a ingresar en nuestra clave. Dentro de la ronda inicial vamos a utilizar nuestra matriz estado y vamos a aplicarle una compuerta XOR con la subclave, en este caso sería la clave inicial, y vamos a tener nuestro siguiente estado. Luego vamos a hacer un intercambio entre las columnas. Como podemos ver, la fila número 2 van a rotar todos sus componentes uno hacia la izquierda. Abajo va a suceder lo mismo, pero 2 posiciones, y abajo 3 posiciones. Por siguiente, la etapa de mix columns, lo que vamos a hacer es multiplicar por lo que es nuestro campo de Galois, y se repite de nuevo con la etapa de add round key. En la industria se ve altamente utilizado en lo que es los dispositivos de Cisco y en videojuegos para utilizar la diversificación de copias piratas, también en el transporte de información como lo es en sistemas de chateo como es Messenger y WhatsApp. RS4 es una versión simplificada que se utiliza en sistemas que poseen bajo desempeño y alta latencia,
y estos se utilizan básicamente haciendo un corrimiento. Lo interesante es, bueno, que fue desarrollado en el 87, sin embargo, este algoritmo fue ocultado ante la sociedad y se hizo viral, se publicó, se filtró ya en el 94. El algoritmo se basa en tres pasos. Uno que va a ser una inicialización del vector de estado que se va a utilizar para generar el criptograma. Luego se generará el criptograma con el flujo descifrado mediante la matriz generada anteriormente, y luego se va a mezclar los dos anteriores. Esto es como se genera. Primero vamos a tener una matriz S de 256 elementos que se le va a aplicar un reordenamiento según una clave determinada. Luego lo que vamos a hacer es la generación del flujo que se va a ser utilizado para descifrarlo, esto intercambiando posiciones entre la matriz S, y ya lo que nos resta es hacer una operación XOR con ella y el texto que deseamos encriptar para obtener nuestro criptograma. Dentro del ejemplo vemos aquí nuestra matriz S, que debería ser de 256 elementos, sin embargo en este caso vamos a trabajar los 4 primeros y una clave de 2 elementos. F va a corresponder, en lo que anteriormente explicado, sería J. Partimos desde J o F igual a 0, desde S0 igual a 0, si lo vemos la correspondiente S0 era 0, y nuestra clave va a ser la primera, que va a ser el 2. Vamos a aplicar la función, que es básicamente la suma de el J, que es el estado anterior, más la suma de la posición en la matriz en la que vamos y la suma de la clave. A esto le vamos a aplicar el módulo 4 por nuestro tamaño y obtenemos el 2. El 2 nos quiere decir que vamos a intercambiar las posiciones de la posición 0 con la posición 2. Esto quiere decir, el 0 va a ser intercambiado con el 2. El siguiente paso va a ser iterativo, sin embargo cabe resaltar que en este caso la clave va a cambiar y la posición J o la posición F, que refleja el estado anterior, se fija en 2. Para el siguiente ejemplo sucede lo mismo, pero en este caso cabe resaltar que J va a ser 0. Así sucesivamente con los resultantes de la matriz, y pasamos a la siguiente etapa del algoritmo. En la siguiente etapa, en la etapa PRGA, lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestras dos claves de cifrado, y esto lo vamos a tener por medio de una selección de nuestra matriz S. En este caso lo vamos a utilizar aplicando las funciones repetidas para I y F, y vemos cómo se va a hacer movimientos en la matriz. En este caso, para la primera se va a seleccionar S1, que es 3 en su representación binaria, y en la segunda iteración va a salir S3, que es 0, igual en su representación binaria. ¿Esto porque en el siguiente paso, que vamos a hacer el criptograma, vemos cómo vamos a realizar un texto plano de 2 letras H e I y su correspondiente en hexadecimal, y vamos a aplicar una compuerta XOR con las dos claves que generamos anteriormente. Estas dos claves nos van a dar el texto cifrado. En este caso se observa como S3 igual a 0 resulta ser una clave pésima, porque la I queda exactamente igual en el criptograma. Para desencriptarlo utilizamos el criptograma, aplicamos otra vez la compuerta XOR y deberíamos obtener el texto plano. En la industria se ve cómo se utiliza en sistemas en los que el hardware es bastante viejo e importa bastante la eficacia del algoritmo, porque algoritmos robustos no van a soportar lo que es la latencia y el envío de información. También se utiliza en muchos sistemas anticopia. Por último podemos ver las referencias que se usaron para el desarrollo de la presentación. Muchas gracias.